Bueno, vamos a dar apertura a nuestro programa de hoy con Encuentro con la Política. Karen, muy buenos días. Muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro director, Jairo Castro Ballesteros, también a nuestro invitado hoy, Francisco Pacho Castañeda, líder ambientalista de la localidad de Kennedy. Y bueno, digamos que esta semana está en boca el discurso de nuestro presidente Gustavo Petro en la ONU, quien pues a pesar de toda la polémica también hubo un aporte bastante significativo desde lo que tiene que ver el cambio climático y lo ambiental, y es por eso que hoy nos acompaña el profe Pacho Castañeda. Muy Hola Karen, buenos. buenos días. Francisco, muy buenos días. Paula, no te saludé, muy buenos días. Bueno, Francisco, pues bienvenido aquí al programa Encuentros Pedagógicos. Hoy con un tema crucial, importantísimo que viene desarrollando el presidente Gustavo Petro y que lo planteó en la ONU. No solamente fue el discurso contra el genocidio en Gaza, sino que también habló del medio ambiente. ¿Qué fue lo que dijo Petro allá en la ONU sobre el medio ambiente, Francisco? Bueno, Jairo, muy buenos días para ti, para el magisterio en Bogotá, las maestras y maestros. Primero, permíteme felicitarlos por esa lucha tan importante que ustedes dieron hace un par de días, que lograron ese acuerdo tan importante en Bogotá, después de varios días de estar al sol y la lluvia, y por supuesto que representa el sentir de la ciudadanía bogotana el hecho de recuperar esa posibilidad de que la huelga no sea estigmatizada ni condenada como lo hizo el alcalde Galán, y que ustedes le hayan arrancado nuevamente ese derecho a la administración de Bogotá. Pues bueno, diciendo esto, el presidente Gustavo Petro pronunció un discurso, como usted ya lo nota, Jairo, y es que efectivamente denunció nuevamente el genocidio en la Franja de Gaza, pero adicionalmente hizo un llamado de atención muy fuerte a propósito del negacionismo del que vienen haciendo gala las ultraderechas en el mundo. Me refiero básicamente al presidente Donald Trump, a lo que viene haciendo Milei en Argentina, Bukele en El Salvador, el partido Vox en España, porque vienen diciendo y asegurando que esto del cambio climático es un invento del progresismo, es un invento de la izquierda, y efectivamente niegan todo lo que la ciencia ya ha demostrado, y es que efectivamente hemos llegado a un punto de no retorno. Hemos ya cruzado la raya en el planeta, porque los recursos efectivamente a partir de hoy, no hoy como fecha, sino hoy en términos de tiempo, ya no van a alcanzar para los próximos 50 años. Empezamos una cuenta regresiva muy peligrosa, donde la existencia propia de la humanidad hoy está en riesgo. Y esto, pues, por supuesto, ha hecho que el presidente Gustavo Petro ponga un discurso muy duro, ¿sí?, contra quienes no solo niegan el cambio climático y las consecuencias del mismo, sino que adicionalmente han empeorado las condiciones del medio ambiente a propósito de la explotación del petróleo y la explotación del carbón, y el uso del petróleo y del carbón para no solo fabricar automóviles y cosas contaminantes, sino adicionalmente como una máquina de guerra, que también lo ha puesto el presidente Gustavo Petro en la agenda a propósito de la decisión del gobierno colombiano de no seguir permitiendo que el carbón que extrae la Drummond en La Guajira llegase a Israel para la fabricación de armas. Digamos que en ese contexto fue la intervención del presidente Gustavo Petro. Sí, Francisco, yo me acuerdo también, no solamente en esta vez, sino que también en la vez pasada y en otra ocasión, ¿no? El presidente Petro ha hablado sobre el agua y lo que representa la Amazonía en Sudamérica, porque este es un tema que no solamente es de Colombia o Brasil, sino que son más países que están involucrados con la Amazonía, y ahí hay un tema grandísimo por la deforestación, y que incluso hay algunos que están hablando que la Amazonía debe ser explotada. ¿Qué hay al respecto de eso? Que se puede ser deforestada y que hay que buscarle esas riquezas, el oro y acabar con el agua.
Claro, digamos que el riesgo que tenemos, por supuesto, es que la Amazonía es un escenario inexplorado todavía. Se dice que el 30% de las tierras raras o de los materiales raros o los minerales raros se encuentran en la Amazonía y esos minerales sirven para hacer uranio, para enriquecer bombas nucleares, para hacer celulares, etcétera, etcétera. Un material tan básico hoy que se usa en el mundo y que es con el que nos comunicamos, que es el coltán. Una parte muy importante hoy está siendo extraída de manera ilegal de la Amazonía, pero además otro tema, digamos, que quedó ahí encintado y es el tema del consumo excesivo de carne por parte de los grandes países consumidores como son los Estados Unidos y China. Egipto, bueno, de estos países que vienen consumiendo carne de manera exuberante y que hacen que la Amazonía se convierta en un potrero de vacas realmente. Digamos que los riesgos están como en tres cosas. Una es efectivamente la explotación de minerales, la otra es el uso de la madera de manera ilegal y el tercero es este escenario de que la Amazonía se convierta en un gran potrero para la puesta de vacas allí y pues para el consumo excesivo humano, porque realmente no se requiriera tanta carne en el mundo como nos hacen ver. Y lo otro es pues el consumo desigual entre países como Estados Unidos que pueden consumir 10 veces lo que realmente necesita, pues hoy hacen que la Amazonía se convierta en un escenario de tragedia ambiental, a pesar del esfuerzo que vienen haciendo países como Brasil y Colombia, que han reducido la deforestación en un 30%, seguimos deforestando a un ritmo desolador. Solo el año pasado en la Amazonía, me refiero en todo de todos los países, la Amazonía continental, se perdieron cerca de 21.000 canchas de fútbol en lo que fue el año pasado. Sí, es muy crítica la situación y este, por supuesto, sigue siendo un punto neurálgico en la lucha contra el cambio climático. La Amazonía es el gran pulmón del mundo y si este desaparece, pues desaparece la humanidad y todos los seres vivos que la habitamos. Sí, Pacho, eso es terrible porque pues incluso uno pone a pensar lo que ha sido el capitalismo salvaje, porque antes pues, la gente que han cohabitado ahí en el Amazonas, todos los nativos de allí, pues respetan la madre tierra, la madre naturaleza, nunca tuvieron la necesidad de acabar con toda esa naturaleza que están acabando por montones creo que son 7 países los que cubre la Amazonía. Pero bueno, ese es un tema bien delicado ahí en Sudamérica, ¿no? Y en el mundo, porque es que eso es la representación del oxígeno, no solamente para estos países de Sudamérica, sino en el mundo. Pero aquí también en Bogotá, aquí cerquita, pues hay hechos muy graves, ¿no? Con Coca-Cola. ¿Qué nos cuenta al respecto? ¿Qué se ha hecho frente a lo que hizo Coca-Cola en La Calera? Sí, es muy desafortunado porque las multinacionales pareciera que tuvieran licencia para hacer lo que quisieran en el suelo colombiano y en general en todos los países. Digamos, lo que ocurre en Colombia es lo que ya ocurrió en Chile con Coca-Cola. Coca-Cola se apropió de los manantiales chilenos y los secó, ¿sí? Lo que ocurrió en el contexto de La Calera, que es solo una de las concesiones que tiene Coca-Cola. Coca-Cola tiene muchas concesiones más de agua dulce en Colombia y que habría que revisar. ¿Sí? Cementó y realineó de manera ilegal unos pozos y unos manantiales en La Calera, ¿sí? Con una concesión dada por la CAR, por la Corporación Autónoma Regional de Bogotá y Cundinamarca, que es la que nos rige, la que cuida, entre comillas, el agua y es la responsable efectivamente de que no ocurran este tipo de situaciones. La CAR efectivamente permitió que Coca-Cola, que aquí se llama FENSA o Senja, todos esos nombres que se inventan las multinacionales para no responder por absolutamente nada, pues sin permiso alguno, o mejor, con la vista gorda de las autoridades, tanto de La Calera como de Cundinamarca y de Bogotá, pues desvió el recurso hídrico, lo secó y lo cementó, y lo canalizó y lo entubó, que es lo más grave, no permitiendo que el agua llegara de manera natural a los sitios donde efectivamente esa agua pues termina llegando. Así es, Pacho. Yo creo que por hoy vamos a dejar aquí el tema porque hay muchas cosas más para hablar. Porque eso que estaba comentando ahorita Francisco,
se denuncia porque lo hace Coca-Cola, pero uno va a las regiones, a los campos, y los grandes hacendados le meten a las quebradas tuberías de 3, 4 pulgadas y secan las quebradas. Esto es terrible y que lo permiten las alcaldías locales de los diferentes pueblos, de que el agua la monopolicen y no dejen al campesino, que es el que necesita para sembrar sus matas, que tengan el agua. Sí, solo un dato para terminar a propósito del comentario que hace Jairo del capitalismo. Este año, a comienzos de este año, el 5 de enero, el 1% de la población mundial, los más ricos del planeta, ya habían emitido a la atmósfera el 25% del CO2 de todo del CO2 de todo el planeta. O sea, ese 1% ya había contaminado más de lo que contaminamos 8.000 millones de personas. ¿Sí? Ese es el capitalismo que niegan Trump, Milei y los demás, que creen que tienen una especie de derecho divino de consumir lo que los pobres del mundo no tenemos derecho a consumir. Así es, aquí está, Pacho habla de Milei y Trump, y aquí en Colombia tenemos al Centro Democrático haciendo eso, apropiando de tierras y del agua. Ahí vimos como cuando el presidente Uribe era presidente, pues cómo pavimentó sus vías cerca de su ubérrimo, ¿no? Esa es la muestra de lo que son estos tipos de presidentes. Y la pregunta es, ¿dónde meten las vacas los de Fedegan? Sí, pues en la Amazonía. Así es. Listo, Francisco, quedamos nuevamente atentos para una próxima invitación y seguir hablando sobre este tema, porque es bien extenso y muy importante que la gente lo conozca, que se entere de qué está pasando también en el mundo y pues aquí en Colombia, este gran debacle de nuestros campos y selvas colombianas. Jairo, muchas Así es, gracias por la Jairo. invitación y un abrazo al presidente Gustavo Petro y a todo el equipo de Renovación Magisterial. Muchísimas gracias, Francisco. Cordialmente bienvenido aquí en otra oportunidad para seguir hablando de este tema largo, arduo, que no entiende uno cómo, viendo ya la situación, cómo está, todavía vivan en este estado de negación